¿Qué tal, familia? Amigos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Qué bien. Hoy vamos a ver nuestro devocional número 23, pero antes de entrar a la palabra, ¿qué tal si nos diriges en una oración? Claro que sí. ¿Me acompaña? Muy bien. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, esta mañana de escudriñar tu palabra, Señor, Así y de es, Señor, compartirla gracias. con nuestros amigos. Padre, te pedimos que envíes la presencia de tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirija, Señor, que ponga palabras precisas, Señor, en nuestros labios, que sean palabras de vida, palabras venidas de ti, Señor. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy nos toca leer nuestro devocional número 23 y vamos a leer, seguimos en el capítulo 7. Hoy vamos a leer del versículo 18 al versículo 35. ¿Sí? Ajá. ¿Empezamos? Dice así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué le contaron? ¿Qué fue lo que le contaron? ¿Qué le contaron? Porque empieza como que a medias, ¿verdad? Vamos a ver en el 7, versículo 16. 16 y 17, Uh-huh. para poder entender lo que sigue. Dice aquí, podemos leer desde el 15. ¿Sí? Dice: el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Y luego dice: los discípulos de Juan le contaron esto. O sea, ya habla así, ¿verdad? Y es lo que nos toca. Ajá, le contaron todo esto. Aquí están diciendo que lo que se divulgó la noticia acerca de Jesús, dice que se ha levantado un gran profeta. Uh-huh. Cuando vieron que resucitó al muchachito, ¿cómo se llamaba? Al joven, el joven, la viuda. El joven de la viuda de Naín. Uh-huh. Andaba un poquito perdida. Ven que resucita y se admiran y dicen: se ha levantado entre nosotros un gran profeta. Y eso van y le cuentan acá. Dice: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Pero, ¿le sigue? Sí, claro que sí. Luego sigue diciendo, al final del verso 18, dice: él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Sí. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquí sí sería bueno examinar un poquito la situación de Juan, porque anteriormente, días anteriores a este pasaje, Juan bautiza a Jesús y Juan fue testigo ocular de cuando el Espíritu Santo bajó y lo llenó en el bautismo, cuando lo bautizó. Entonces aquí viene, ya tiene una duda, aquí ya está dudando Juan. Ahora, ¿por qué duda? Porque número 1, estaba en la cárcel. Número 2, era una injusticia que le habían levantado, que no vamos a meternos ahorita en ese momento, pero estaba en una situación difícil, en la cárcel, sin esperanza, injustamente ahí. Y yo creo que cualquier persona hemos pasado por esas situaciones, y Juan estaba pasando por esa situación, así que le manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y dice el verso 21, Sí. O sea que al verse Juan en la cárcel, su fe se debilitó. Esas son las palabras, exacto. O sea, eso como que sucedió. por eso manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Al verse en la cárcel, al verse solo. O sea, su fe como que tambaleó. Y justamente ahí, Uh-huh. Okay. Y su fe se tambalea, esa es la palabra. Dice: en ese mismo momento
Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Fíjense aquí, cuando manda Juan a preguntarle, Jesús no les da una respuesta. Él pudiera haberles dicho: sí, yo soy, afirmando, ¿no? Sí, yo soy. Pero en lugar de eso, dice la escritura aquí, que se pone, dice, inmediata, dice, en ese momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, ¿sí? Hasta después de que, hasta después, de que sanó, ¿sí? de que... Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí en ese momento? O sea, él estaba haciendo las promesas que estaban escritas en Isaías, en el capítulo 35, en el verso 5, están las promesas de Jesús, las promesas mesiánicas, y esta es una de ellas. Entonces, en lugar de decirle: mira, sí soy yo, él le comprobó con hechos lo que se estaba cumpliendo, lo que en Isaías se había profetizado acerca de Jesús, a lo que venía, ¿sí? Porque Isaías 35 dice, el verso 5, dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Dice el verso 6, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará con júbilo. Yo creo que ahí, en esa respuesta que Jesús le dio con hechos, le estaba diciendo: mira, Juan, se está cumpliendo lo que estaba escrito. Porque hay que recordar, familia, que los dos eran judíos, los dos sabían y conocían la escritura. Entonces, al decirle, no condenó, fíjate qué interesante, amor, no condenó a Juan. No lo reprendió. No lo se reprendió. enojó, No. Qué interesante. No le dijo: qué hombre de poca fe. No, sino con hechos se le demostró que se estaba cumpliendo lo que estaba, las promesas que estaban escritas de él. Y luego aquí más adelante dice, es que, sí, entonces los enviados no se van, Jesús no les contesta a los enviados hasta que sana, hasta que hace todos los milagros. Entonces, si les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído de mí, ¿verdad? Sí, así es. Dice, y luego les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Lo que está escrito, lo que estaba escrito en Isaías. Le pudo haber mandado a decir: Juan, Isaías 35, 5. Le hubiera mandado la cita. Ajá, está sucediendo en y este se está momento. completando. Entonces, pero él quería que vieran, comprobaran que él era lo que se estaba cumpliendo, lo que estaba prometido, la promesa que se estaba cumpliendo en ese momento. Y Jesús no le dice a los enviados: vayan, díganle que está sucediendo eso. Lo hace, y ellos con sus ojos corroboran lo que Jesús le manda a decir. Nosotros lo vimos, Juan, estaba como testigos. ¿Qué tal? Sí. Y luego dice, cuando dice muertos resucitan, dice, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Aquí en esta palabra que está expresando aquí Jesús, dice, y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Es exactamente la misma palabra, la misma promesa que está en Isaías 61:1. Es la misma palabra que proclama cuando empieza su ministerio en el templo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha enviado para proclamar las buenas nuevas. Esa es la misma palabra que le menciona, con la que él inició su ministerio en el templo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Quieres comentar algo? No. Ok, seguimos. Dice entonces... Dichoso el que no tropieza por dichoso el que no tropieza por causa mía. Exacto. Dice, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Claro que no.
pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Jesús hace esa referencia de que a quién vinieron a ver, si a una persona finamente vestido o a un profeta. Juan vivió en el desierto. Juan vivía en el desierto, en las riberas del río Jordán, y se alimentaba de miel silvestre y de langosta, dice la escritura. ¿Sí? O sea, se alimentaba de miel silvestre. Entonces, no salieron a ver a alguien muy elegante, sino salieron a ver un profeta. ¿Sí? Dice, y les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Dice, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Híjole, qué cosa tan fuerte. ¿Sí? Tenía planes, había planes para ellos, Dios tenía planes para ellos, sí, y los rechazaron. Los rechazaron más por el hecho de no haber creído en el bautismo de Juan. ¿Sí? Como que no se animaron a rebajarse, a decir, híjole, yo estoy mal, a reconocer su situación, decir, yo estoy mal. Eran fariseos y maestros de la ley, se supone que era gente que sabía y conocía la escritura, cumplía los mandamientos y cumplía la ley. Entonces, para ellos rebajarse y decir, yo me bautizo porque reconozco que estoy mal, era una cosa que no podían rebajarse. Era sí, como, porque era el bautismo de arrepentimiento. Exacto, era el bautismo de arrepentimiento. Entonces ellos lo rechazaron, con eso rechazaron los propósitos de Dios para sus vidas. Qué grueso está eso. Entonces, ¿con qué puedo comparar la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? ¿Sí? Los fariseos se parecen a niños sentados en las plazas que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. ¿Sí? Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y borracho. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que le siguen. O sea, en pocas palabras, nadie les daba gusto. No. ¿Sí? Vino Juan, dijeron, no, es un loco que no come pan, y bebe vino, y vestido dice la escritura que él vestía pieles de camello, y vivía en el desierto. Decía, no, pues es una persona afectada de sus facultades, ¿no? Viene el Hijo del Hombre que come con los pecadores, y dice, no, este es un glotón. Entonces no les daban gusto. Come y bebe. Jesús comía y bebía, y él era glotón. Y era un glotón. Pero entonces, fíjate, aquí hay algo bien ¿sí? interesante que dice, es como les hubiera contestado, dice, pero esas son solo palabras y excusas vacías para seguir haciendo lo que ustedes quieren. Los resultados en sus vidas son lo que demuestra si en verdad han abrazado la sabiduría de Dios. O sea, eran puras excusas el hecho de ver que Juan ni comía, ni tomaba vino, ni comía pan. O sea, fue una excusa. Y otra fue que Jesús comía y bebía y era un glotón. Y era otra excusa. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que ellos querían, lo que a ellos les placía, y para no someterse, por ejemplo, no someterse, sino para no bautizarse en el bautismo de arrepentimiento. Hicieron lo que ellos quisieron. No reconocer que ellos tenían que arrepentirse y que estaban mal, en pocas palabras. Wow, qué interesante. Pero fíjate cómo dice aquí. Qué interesante estuvo esto. Un pedacito. Dice que cuando Jesús les dice que Juan fue un mensajero que vino a anunciar el reino de los cielos antes de Jesús. Dice que al oír esto, dice, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no. O sea, todo el resto del pueblo. Así es. Y los
Y los recaudadores de impuestos los pecadores, vieron que esto era real, y que necesitaban arrepentirse. cuando Jesús les dice Wow, esto de Juan. qué interesante. Sí, Bueno, está muy vamos, interesante. queremos dejarles las preguntas. Nada más les recuerdo, las preguntas en sí contestarlas no es lo importante, sino a contestarlas meditando de qué se trata, qué es lo que Dios nos está hablando. ¿Se las puedes dejar mencionar? Dice la primera, ¿cómo reaccionó Jesús a la duda de Juan? Y luego la 2, ¿qué promesa le hizo Jesús a Juan? Eso está en el versículo 23. ¿Qué cosas dijo Jesús acerca de Juan? Y luego vienen tres incisos, dice, no era, raya para que usted le conteste, ni tampoco, raya, era un, raya. Sí. Dice, ¿qué rechazaron los fariseos y los expertos en la ley? Esas son todas. Ok, bueno, familia, pues que tengan un día lleno de bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos mañana. el día de mañana. Bendiciones. Bye.